Sistemas de producción acuícola en tilapias. Mi nombre es Sara Delgado y les hablaré sobre el origen de la tilapia. Alrededor del siglo XX, gracias al trabajo de los científicos, ayudaron a la expansión de la tilapia, ya que descubrieron que el tipo de la incubación bucal de los huevos y que el cuidado de los alevines se realiza dentro de la boca de los progenitores. En 1964 se introdujeron las tilapias a México por medio de la importación desde la Universidad de Auburn en Estados Unidos hasta la estación piscícola de Temazcal en Oaxaca. Es un pez que viene de África y su hábitat son regiones tropicales, ya que ofrecen condiciones ideales para su reproducción y desarrollo. Su ciclo biológico empieza cuando el macho delimita un área para formar su nido, la hembra es atraída por cortejo hacia el nido, esta deposita los huevos en el nido para que sean fertilizados por el macho, después la hembra recoge los huevos ya fertilizados y esta etapa de desove y el cortejo dura menos de un día y se hace en aguas de 28 a 31 grados centígrados. La etapa de huevos dura entre 3 y 6 días de la incubación en la cavidad bucal de la hembra. Los huevos generalmente son de color amarillo claro, con un tamaño de 0.2 a 0.3 centímetros y pesan 0.01 gramos aproximadamente. La etapa del alevín dura de 3 a 5 días, miden de 0.5 a 1 centímetro, tienen saco vitelino en el vientre que les sirve para alimentarse los primeros días y en esta etapa se hace la reversión sexual con hormonas. Cuando alcanza una talla de 3 a 7 centímetros se considera que está en etapa de cría y estos aceptan alimento balanceado, principalmente de fitoplancton y zooplancton. En esta etapa de cría es cuando se hace la siembra. La tilapia juvenil alcanza de una talla de 7 a 10 centímetros alrededor de los 2 meses de edad. En la última etapa de adulto, a los 3 meses de edad, alcanzan una talla de 10 a 18 centímetros, tienen un peso entre 70 y 100 gramos, los machos presentan su madurez sexual de 4 a 6 meses y las hembras de 3 a 5 meses. Su vida útil es de 2 a 3 años, se reproducen en aguas mayores de a 24 grados centígrados, habitan en diversos cuerpos de agua, pero prefieren aguas lénticas con poca profundidad. Al año se llegan a parir entre 6 y 8 veces, su temperatura ideal para el desarrollo es de 28 grados centígrados, tienen una tolerancia a concentraciones bajas de oxígeno, ya que puede saturarse de oxígeno y reducir su consumo del mismo si es inferior. El pH óptimo es de 7.5 y para un mejor crecimiento es necesaria una dieta balanceada de acuerdo con su etapa de vida. Necesitan más proteína cuando son pequeños y cuando ocurre su reversión sexual. Hay 4 sistemas de producción. El primero es extensivo, que depende de la productividad de la naturaleza, ya que se hace con la mínima modificación del ambiente y se limita a la siembra cosecha de los peces. Generalmente se realiza en lagunas, areneras o estanques y obtienen rendimientos de 1 a 2 toneladas por hectárea. Después sigue el semi-intensivo, que es el que más se utiliza aquí en México. Se incrementa la tecnificación haciendo modificaciones en el ambiente, se controla el flujo del agua, se tiene que dar alimento, se puede realizar en encierros de lagunas y estanques. El alimento debe de ser suplementado, pero no es necesario que sea completo, ya que se puede complementar con la naturaleza. Lo utilizan los pequeños y medianos productores que no tienen para invertir en una gran producción. Comúnmente establecen un estanque de tierra que se puede rellenar y drenar dependiendo de la necesidad del productor. Normalmente el tiempo de producción es de 5 a 6 meses a partir de la siembra del alevín, que es de 5 a 20 gramos, hasta la cosecha. Obtienen rendimientos de 2 a 4 toneladas por hectárea. Después sigue el intensivo, que su alimentación debe de ser balanceada totalmente para cultivar una mayor densidad de peces. Se colocan en estanques con un sistema eficiente para oxigenar el agua y hacer un recambio de la misma. Obtiene de 15 a 40 toneladas por hectárea. En el superintensivo es un sistema muy tecnificado, con demasiado recambio de agua, que es más del 100% por hora frecuentemente, y con una aireación de 24/7. Pero también son muy caros y necesitan demasiado personal que sea altamente calificado. Estos pueden obtener de 70 a 100 kilogramos por metro cuadrado. Yo soy Regina Angelino Soya Palomo y a continuación daré las fases de cultivo de la tilapia. Iniciando con la reproducción, que en esta fase se seleccionan a los reproductores de 10 a 20 meses de edad, que provienen de lotes que previamente fueron seleccionados bajo ciertas características, como una buena conformación corporal, que debe ser
libre de cualquier malformación física, deben de estar sexualmente maduros, por lo cual se requiere que tengan sus papilas genitales normales, tanto hembras como machos. Se usan peces, hembras y machos maduros sexualmente, que son sincronizados para apareamiento, esperando una producción promedio de un huevo por gramo de peso de la hembra. A los 7 días de haber colocado a la hembra y macho, se hace colecta de los huevos y embriones. Las hembras tilapias introducen los huevos fertilizados a su boca, en donde se lleva a cabo la incubación de manera natural, al ingresar agua junto con la respiración de la hembra. En la fase de precría, se comprende el cultivo de los alevines con un peso de 1 a 5 gramos. La densidad de siembra es de 100 a 150 peces por metro cuadrado, con recambios de agua que son de 10 a 15% por día. En esta fase, los alevines son alimentados con alimento balanceado que contiene 45% de proteína, dándoles una cantidad equivalente de 15% de su biomasa, con raciones de 8 a 10 veces diarias. La engorda o crianza se cría la tilapia llevando a cabo su desarrollo hasta alcanzar el tamaño de alevín a juvenil, que es aproximadamente a los 2 meses y medio, teniendo un peso de 50 a 150 gramos, preparándose para esta etapa de engorda, con una densidad de siembra de 20 a 50 tilapias por el estanque por metro cuadrado, con recambios de agua constante de 10 a 15%. A las tilapias se les alimenta con una alta cantidad de proteína y balanceado, con 40% de contenido proteico, que se distribuye entre 4 a 6 raciones. Es fundamental realizar desdobles, biometrías y clasificaciones para mantener la salud y eficiencia del crecimiento de la tilapia. En la etapa de engorda se tiene una duración aproximadamente de 2 meses. El pez engorda hasta los 350 gramos para llegar a su peso comercial, que en esta fase es aproximadamente de 60 a 70 días. En el estanque se introduce una densidad de peces de 1 a 40 peces por metro cuadrado. Para densidades mayores de 15 tilapias por metro cuadrado se hacen recambios de agua o areación diaria. El alimento balanceado es de proteína cruda que debe contener de 28 a 32%, así suministrando el 1.5 o 3% de la biomasa. Se ofrece alimento 3 veces al día. La densidad de siembra está relacionada con la selección del sistema de producción que se elija, en el cual influyen distintos aspectos: cantidad de agua administrada para el recambio, oxígeno disuelto en el agua, pH, etc. La sobredensidad afecta el crecimiento de la tilapia, utilización del alimento natural disponible en el estanque y el tamaño final de la tilapia para su cosecha. Las crías que son sembradas deben ser sincronizadas para tener producto en venta durante todo el año y que se mantenga un mercado cautivo local. En la zona de cultivo se encuentran en zonas tropicales cercanas a una fuente de agua natural, como ríos, embalses, lagos y lagunas. Artes de cultivos, que son estanques rústicos, tanques de concreto o geomembrana, rectangulares, circulares, cuadrados, hexagonales, octagonales y jaulas flotantes. Para el mantenimiento de la temperatura se pueden estar usando estructuras tipo invernadero, que son mallas sombras. Mi nombre es César Arzola. Yo les hablaré sobre los principales mercados y mayores productores de tilapia en México. Con información del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del 2024, estos datos fueron tomados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables. Los estados más productores en el año 2024 fueron encabezados por Sinaloa, registrando una cifra de 13.440 toneladas de peso vivo al año, seguido de Chiapas, registrando una cifra de 12.647 toneladas. Después le sigue Nayarit, con una cifra de 9.791 toneladas al año. A nivel nacional, según los registros, la cifra total de producción de tilapia fue de 77.341 toneladas. Las cifras de producción nacional se recopilan y se procesan tomando kilogramo como la unidad de medida, pero se publican convertidos en toneladas de peso vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el peso que corresponde a la especie en el momento de ser capturada. De igual manera, en esta gráfica se puede observar a los demás productores de tilapia en el país, como los son Michoacán, Tabasco, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas.
Aquí se puede ver otro tipo de representación de las entidades federativas más productoras de tilapia. Si nosotros queremos hablar de volumen, la tilapia es una de las mejores opciones para la producción pesquera, ya que ésta se encuentra en el puesto número 3. En esta gráfica observamos datos de las especies registradas con mayor volumen a nivel nacional. Entre estas encontramos a la sardina, la anchoveta, el camarón, los túnidos y ahora sí siguen las mojarras, con la cifra anteriormente dicha del 77.341 toneladas. Ahora seguimos con la balanza comercial de productos pesqueros. En México, con el incremento de las prácticas de la acuacultura, que sabemos que con el paso de los años, estas seguirán en un constante desarrollo, el objetivo de esta misma es cubrir en su totalidad las necesidades en producción y demanda, ya que este es consumido en todo el país. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de importar tilapia extranjera desde China para cubrir estas mismas necesidades. Podemos observar que en la exportación nosotros exportamos 470 toneladas a diferentes países como lo son Estados Unidos, Canadá, Chile, entre otros países. Y de importación, el 100% de importación que viene de tilapia a nuestro país es 100% de China, con 136.210 toneladas. Ahora bien, el consumo nacional aparente y per cápita de productos pesqueros en peso desembarcado. ¿Qué quiere decir peso desembarcado? Que se refiere al peso que conservan las especies al ser registrados en sus diversas modalidades, ya sea descabezado, fileteado, desviscerado, en pulpa, rebanado, entre otras. Este peso determina el valor de la producción. Ahora bien, el consumo humano directo se refiere a que se aproveche su estado fresco, congelado, fileteado o en otra presentación. Podemos ver que el consumo aparente registrado en toneladas es de 210.699 toneladas consumidas en todo el país, y por per cápita, que quiere decir por persona, es de 1.59 kilogramos consumidos por persona. Ahora bien, al final de esta gráfica, el consumo humano indirecto quiere decir que se incluye en la elaboración de harinas, ya que como la tilapia es consumida en todo el país, los estados de mayor demanda y consumo son los mismos que los de mayor producción, como lo son Sinaloa, Chiapas, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Estos son los de mayor demanda. Ahora bien, ya por último, el precio promedio del mayoreo y menudeo de estos mismos productos son la mojarra tilapia grande en mayoreo son de 58.17 pesos mexicanos y del menudeo son de 99.56 pesos mexicanos en el mercado. Mi nombre es Alejandra Lanís y hablaré sobre las normas que regulan el cultivo y la comercialización. La norma 011 es para regular la aplicación de cuarentenas a efecto de prevenir la introducción y la dispersión de enfermedades. Norma 021 regula los alimentos balanceados utilizados en la acuicultura. La norma 23 nos da los requisitos sanitarios que se deben cumplir en sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo de agua. La norma 027 establece las especificaciones sanitarias de los pescados frescos, refrigerados y congelados. Norma 117 nos da los métodos de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada. La norma 120 nos da los requisitos necesarios para ser aplicados en los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, almacenamiento y transporte de alimentos con el fin de reducir los riesgos para la salud de la población consumidora. La norma 127 establece los criterios y métodos para evaluar la calidad del agua para uso y consumo humano. La norma 128 establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de pesca. La norma 129 establece las especificaciones sanitarias para productos de pesca. El CAC 52 brinda recomendaciones que deben de ser consideradas para la selección del sitio donde se instalará la granja, calidad de agua, detección de enfermedades y defectos de la especie a cultivar, la cadena de alimentación, medicamentos veterinarios, transportación y almacenamiento. Códex 36 establece el proceso al cual deben de someterse los productos para la congelación, los aditivos permitidos, la higiene y manipulación. El Códex 165 define el procedimiento de congelación que debe seguir el producto. Buenas prácticas en la producción de tilapia deben de considerar los siguientes puntos:
la identificación de peligros y valoración de riesgos. El productor deberá de realizar un estudio de la zona para identificar los posibles peligros biológicos, físicos o químicos que provengan de otras unidades de producción acuícola o de otras zonas industriales. Instalaciones y equipo. Las instalaciones deberán de estar rodeadas por una barda y se tendrán que instalar arcos sanitarios para aquellos vehículos y personas que tengan que entrar y así evitar la propagación de patógenos. Higiene y salud del personal. El personal debe de contar con un reglamento de medidas de higiene y se deben de acatar por todos. Limpieza y desinfección. Todas las unidades de producción deben de tener un manual de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento para saber cómo se deben de realizar las labores de limpieza y de desinfección del área y del equipo necesario. En el caso del agua, se deben de evaluar parámetros físicos y químicos como el pH, oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, amonio y nitritos. Los alimentos deben de estar registrados ante la SADER y que éste nos garantice la inocuidad del producto para evitar poner en riesgo a las tilapias. Fauna nociva. En caso de plagas, los encargados deben de llamar al personal encargado de erradicar la plaga usando agentes biológicos, químicos o físicos según sea necesario. Para los criterios de sanidad acuícola se deben de seguir los siguientes pasos: usar alevines de criaderos certificados, regular la densidad en cada estanque, dar la cantidad de alimento necesaria y en caso de bajas buscar la causa y así evitar la ocurrencia. Manejo de sustancias químicas y medicamentos veterinarios. En caso de sospecha de alguna enfermedad, es requisito llamar a un médico veterinario para su correcto diagnóstico y tratamiento. Se debe identificar con el nombre de la especie del producto, el país de donde proviene, cantidad neta, fecha de caducidad y condiciones de almacenaje del lote producido. Para la eliminación del desecho, el encargado debe tener un protocolo de eliminación de desechos para prevenir la presencia de fauna nociva. Gracias.